Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, juntos nuevamente en La Voz del Pastor. Continuamos con nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que espero que ya ahora sí todos lo tengan, porque ya está pasando el tiempo y me parece que algunos todavía no se han animado a comprarlo. No cuesta tanto, vale la pena hacer una inversión, incluso privarnos de algunas otras cositas para tener nuestro catecismo a la mano, para ir leyéndolo poquito a poquito, porque está lleno de sabiduría y nos presenta de un modo tan bello lo que es el misterio de Dios, lo que es la Iglesia, lo que son los mandamientos, los sacramentos, cómo alcanzar la vida eterna, que vale la pena tenerlo siempre a la mano y, repito, ir leyéndolo poquito a poquito, gustándolo y meditándolo. Nosotros continuamos con nuestro estudio, reflexión, contemplación de lo que es el gran misterio de la Iglesia. Y si se acuerdan, en los últimos encuentros hemos comenzado a introducirnos en los distintos miembros, tipos de miembros de la Iglesia. Lo primero que decíamos es que todos entramos a formar parte de la Iglesia a través del sacramento del bautismo. Este sacramento es la puerta de entrada a la Iglesia, pero a través del sacramento no solamente se nos perdona el pecado original y en caso uno se bautiza de adulto, los pecados cometidos hasta ese momento, no es solamente que se nos perdona, que eso ya es bastante, por supuesto, que se nos perdonen los pecados, sino que además se introduce en nosotros la vida divina, es decir, Dios, la Santísima Trinidad, entra a habitar en nosotros, fíjense qué bonito, la Santísima Trinidad entra a habitar en nosotros y nos va haciendo partícipe de su propia vida divina, Y de esa misma manera, así como la Trinidad entra en nosotros, también nos introduce a nosotros en su propia vida trinitaria. Entonces se da realmente una relación bella de amor profundo, amor redentor, amor santificador por parte de Dios hacia nosotros y por supuesto también nosotros respondemos con nuestro amor a Dios. Y decíamos entonces que en este sentido todos los cristianos, todos los bautizados, tenemos la misma dignidad porque todos somos hijos de Dios, fundamentalmente, es decir, en la raíz todos somos iguales, todos estamos igualmente llamados a la santidad, a disfrutar de esa vida divina y todos estamos también llamados a participar en la misión que Cristo le confió a toda la Iglesia, no solamente a los sacerdotes, a las religiosas, sino a toda la Iglesia. Y a partir de ahí hemos visto que, sin embargo, cada uno participa en esa misión según el estado de vida que Dios lo ha llamado. Ya hablábamos primero de lo que se llama la jerarquía, es decir, aquellos que hemos sido llamados por Dios para recibir el sacramento del orden, que es de 3 grados, los diáconos, los presbíteros, que comúnmente conocemos como sacerdotes, y los obispos, que somos aquellos que participamos ya plenamente en el sacerdocio de Cristo, en el sacerdocio ministerial de Cristo, y se nos encomienda el cuidado, la guía de toda una iglesia particular, es decir, de una porción más amplia del pueblo de Dios. Todos los obispos que estamos unidos en el colegio episcopal bajo la cabeza del obispo de Roma, que es el Papa, hoy día nuestro querido Papa Francisco. Muy bien, entonces decíamos también que junto con nosotros, los ministros ordenados, existen también, por supuesto, y son la gran mayoría, decíamos la gran mayoría del pueblo fiel, de miembros de la Iglesia, son ustedes los laicos, ¿no? Ustedes los laicos que también están llamados a participar, decíamos, en la triple función, el triple servicio de nuestro Señor Jesús, es decir, el servicio de anunciar el Evangelio, el servicio de santificarse uno mismo y santificar al mundo, y también, por supuesto, el servicio de amar y hacer presente el amor de Dios a los hermanos. Entonces, esa triple participación, decíamos, es por el bautismo que nosotros somos constituidos por Cristo, por el poder del Espíritu Santo, somos constituidos con Cristo, todos, ustedes los laicos también, sacerdotes,
profetas y reyes. El rey, aquel que reina sobre sí mismo en primer lugar, sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida, que no se deja llevar por las pasiones, que no se deja llevar por los respetos humanos, por el qué dirán, por las modas, sino que es íntegramente, digamos así, dueño de sí. Entonces tenemos la jerarquía, aquellos que hemos recibido el sacramento del orden, tenemos la gran mayoría del pueblo fiel, que son ustedes los laicos, y tenemos también otro grupo de miembros de la Iglesia, que es los que comúnmente se conocen como la vida consagrada. ¿Qué cosa es la vida consagrada? Eso lo vamos a ver ahora, si tomamos nuestro catecismo en el número 914. Dice así: el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, pertenece a su vida y a su santidad. Es decir, la vida consagrada está compuesta por aquellos que han profesado los consejos evangélicos. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Los consejos evangélicos son pobreza, obediencia y castidad. Pobreza, obediencia y castidad. Ciertamente, todos los cristianos, todos los bautizados, también ustedes como laicos, yo como obispo, estamos llamados a vivir de esta manera. Esto es un modo de vida evangélico, es un modo de vida cristiano. Vivimos en pobreza. ¿Qué significa vivir en pobreza? No significa vivir en miseria, son cosas distintas. La pobreza implica dos cosas fundamentales. Primero, desprendimiento de los bienes de este mundo. Es decir, no ponemos nuestro corazón en los bienes de este mundo. No es que no tengamos los bienes que necesitemos para cada uno vivir conforme al estado de vida que Dios le ha llamado, naturalmente, ¿no? Entonces, un padre, una madre de familia, pues tienen que trabajar para tener sus ingresos, para poder mantener la casa, para poder pagar el colegio de los hijos, etcétera. Es natural, ¿no es cierto? También está bien que de cuando en cuando puedan salir un poco de esparcimiento, etcétera, comprarse un libro de lectura, en fin, ¿no? Entonces, todo esto forma parte también de la pobreza. La pobreza no implica no tener bienes, la pobreza implica no apegarse a los bienes. Porque dice Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En esto hay que tener mucho cuidado. Nosotros los cristianos tenemos nuestro corazón puesto en Dios, no en los bienes de este mundo que al final no nos dan la felicidad, pero sí los usamos conforme al estado de vida al que Dios nos ha llamado. Pobreza, todos. Implica también vivir de un modo austero. Esto que el Papa Francisco está tanto llamando nuestra atención, atrayendo nuestra atención, esos gastos superfluos, esos lujos derrochadores, etcétera, todas esas cosas innecesarias, no es propio de los cristianos, no es propio nuestro tener todas esas cosas, ¿no? Al contrario, esto tantas veces nos puede contaminar nuestra vida espiritual, nos impide, son como lastres que nos impiden volar detrás de la voluntad de Dios, volar en la libertad de los hijos de Dios, volar hasta el cielo, para vivir junto con Dios. Entonces todos estamos llamados a la pobreza, pero ¿qué sucede? Que los consagrados lo viven, digamos así, de un modo más radical, porque ellos no tienen ningún bien en propiedad, no tienen ningún bien en propiedad, sino que es el instituto religioso el que puede tener los bienes necesarios para que el instituto cumpla con la misión que la Iglesia le encomienda, pero los religiosos, ellos no tienen ningún bien en propiedad. Luego está, por supuesto, la obediencia, y también todos los cristianos estamos llamados a vivir en obediencia. Desde los niños y los jóvenes cristianos que están llamados a obedecer a papá y mamá, dejarse formar por ellos, etc. También, por supuesto, el esposo y la esposa viven en una mutua obediencia, es decir, muriendo el uno por el otro, tantas veces crucificando su razón o sus deseos para hacer la voluntad del cónyuge, etcétera, esta obediencia. Y también la obediencia de todo fiel cristiano a los legítimos pastores. No solamente los sacerdotes obedecen al obispo, también los laicos. El obispo nos guía y entonces nos da unas pautas, nos hace unas propuestas pastorales, nos invita a ciertas cosas. Entonces la obediencia es de todos, todo cristiano obedece. También nosotros los obispos obedecemos. ¿A quién obedecemos? Obedecemos al Papa, por supuesto que sí. A Dios ante todo, lógico, pero el Papa también, el Papa nos da unas pautas que nosotros naturalmente hemos de
de seguirlo. Es así, entonces la obediencia es propia de todos los cristianos, pero los consagrados la viven de una manera muy específica, haciendo ese voto de obediencia a sus legítimos superiores y por supuesto también siempre al obispo diocesano. Y tercero, la castidad, que también es una virtud de todo cristiano, no solamente de los sacerdotes, no solamente de los consagrados y consagradas, incluso dentro del matrimonio. El matrimonio no es, digamos, es una licencia para vivir de cualquier manera. No. También los esposos cristianos viven castamente, incluso en sus relaciones íntimas, en el momento de esa intimidad, de ese hacerse, digamos así, físicamente incluso una sola carne, también lo hacen en un clima de castidad, que no implica el renunciar, digamos así, al acto de intimidad, a la intimidad sexual. No es eso, es que se vive santamente, que no se vive, digamos así, fuera de lo que son los principios y para los cuales Dios ha creado, con la finalidad que Dios ha creado, incluso nuestra propia genitalidad. ¿Ven? Entonces todos los cristianos vivimos, y ojalá todos los seres humanos en el mundo vivan también de esta manera, pero bueno, nosotros los cristianos, nosotros los católicos, vivimos todos obediencia, pobreza y castidad. Pero los consagrados lo hacen de un modo peculiar porque, en primer lugar, ellos hacen un voto. ¿Qué significa un voto? Una consagración a Dios. Consagran toda su vida a Dios para vivirla de esta manera. Y también con esa formulación de los votos no es solamente un compromiso que ellos asumen, sino que a través de los votos los consagrados reciben una gracia especial por parte de Dios que los ayuda, en la medida en que por supuesto ellos la acojan, a vivir fielmente estos consejos evangélicos. Entonces, decíamos así, fíjense lo que dice el número 915, ¿no? Dice lo que les acabo de explicar, lo dice de una manera mucho más sintética. Dice, la perfección de la caridad, a la cual son llamados todos los fieles, implica para aquellos que viven en la vida consagrada una obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino, la pobreza y la obediencia ya de un modo peculiar. Y la profesión de estos consejos evangélicos, entonces, es lo que constituye lo que se llama la vida consagrada. De esa manera es como una segunda consagración. Todos hemos sido consagrados por el bautismo, pero es como una segunda consagración que en cierto sentido los une de un modo más íntimo con nuestro Señor Jesús, que fue Él el primer pobre, el primer casto y el primer obediente. Y al ponerse de esta manera en manos de Jesús y a través de Él en manos del Padre, entonces también se abren a una disponibilidad más pronta, si se quiere llamar así, a las mociones del Espíritu Santo para participar en la misión de la Iglesia. Por eso el Papa, hablando hace un tiempo a unas religiosas consagradas, les decía esto: las religiosas consagradas, lo podemos también decir de los religiosos consagrados, no son solteronas. No son mujeres solteronas en este sentido de que no han querido casarse para vivir egoístamente para ellas mismas. No es eso. Hay muchas mujeres que por distintas razones no se han casado, son solteras. Tampoco son solteronas, son solteras, ¿no es cierto? Pero por distintas razones son solteras, pero no viven para sí mismos. El Papa, al usar este término solterona, quiso decir eso: una mujer, un hombre, un solterón, que no se casa porque no quiere compartir con nadie su vida. Esto no es la vida consagrada, todo lo contrario. La vida consagrada, una de las cosas propias de la vida consagrada es justamente que uno entrega su vida a Dios para el servicio del reino, para hacer presente el reino de Dios en este mundo, viviendo, digamos así, trabajando, dedicando su vida a la expansión del reino de Dios, como lo dice el número 916. La vida consagrada es muy antigua en la Iglesia, comenzó ya en los primeros siglos, y fíjense, en estos ya casi 21 siglos de vida de la Iglesia, jamás ha desaparecido la vida consagrada, sino que, por el contrario, ha ido cada vez más en aumento. Y han surgido a lo largo de estos 21 siglos distintas maneras de vivir esta especial consagración. Las formas más antiguas, los primerísimos siglos, fíjense ustedes cómo comienza, vamos a explicar así, la vida consagrada, cuando alrededor sobre todo del siglo IV, el emperador Constantino legaliza el cristianismo
como una religión más del Imperio Romano. El cristianismo venía a ser muy perseguido por los emperadores, incluso los primeros siglos han habido miles de mártires, porque estaba prohibido ser cristiano, se consideraba un delito y los mataban a los cristianos. Luego el emperador Constantino, por intercesión de su madre, Santa Elena, una mujer que se hizo cristiana, una gran santa, y ella influye en el hijo, y entonces Constantino da un primer paso, y es que entre todas las religiones que estaban permitidas en el Imperio Romano, porque habían distintas religiones, se autoriza también, digamos así, la religión cristiana. Luego será su sucesor, el siguiente emperador, el que ya decreta el cristianismo como única religión del Imperio Romano y destierra todas las demás religiones. En ese momento, entonces, todos los súbditos del emperador de Roma, el Imperio Romano, todos tenían que bautizarse y hacerse cristianos. Pero claro, lamentablemente no habían suficientes catequistas para prepararlos, para formarlos debidamente, entonces muchas veces pues se bautizaban, digamos así, porque había que bautizarse. Pero entonces empezó a haber una iglesia muy numerosa, muy masiva, pero no siempre sus miembros muy santos. Como que se empezó a aguar, por decirlo de alguna manera, la iglesia, o ciertos sectores, digamos así, de la iglesia, ciertas comunidades, y empezó a correrse el riesgo de que en lugar de ser esa sal de la que habla Jesucristo, cuando le dice a los cristianos, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, en lugar de ser sal, ya como que grandes sectores de esta gente recién bautizada, no debidamente preparada, entonces ya casi no parece sal, más bien parece arena. Entonces, ¿qué sucede? Surge al interior de la iglesia toda una corriente de los otros cristianos que sí querían vivir radicalmente su cristianismo y empiezan a retirarse de las ciudades, digamos así, para no contaminarse con este proceso que venía afectando a vastos sectores, repito, de la iglesia. Y entonces se van a vivir fuera de las ciudades. Muchos que deciden esto, consagrar por completo su vida al Señor, y los primeros viven en soledad, es decir, se van a vivir solitos al desierto. En el desierto hacen como unas murallas, pero no físicas, sino murallas espirituales. Estos se llaman los eremitas, los ermitaños. Se van a vivir solos, se meten en cuevas en los cerros o hacen sus tiendecitas, solito cada uno, para dedicarse a la oración, para combatir, para que el demonio no entre a las ciudades, combatían ahí, y también para hacer la entrega más perfecta a Dios nuestro Padre en el servicio a la iglesia, a través de la oración, a través de la contemplación. Así comienza entonces esta primera forma de especial consagración, y luego, ya muy poco después, entonces surgen que entre estos mismos monjes, algunos Dios les inspira, en lugar de vivir solos, vivir en comunidad. Eso es lo que se llama la vida cenobítica, la vida comunitaria. Y ahí tenemos San Benito, el mismo San Agustín, etcétera, que empiezan a vivir en comunidad, en comunidad. Entonces, fíjense, ahí aparece ya esa vida comunitaria. La primera que les digo, los ermitaños, hasta hoy día hay, hasta hoy día existen, en distintas partes del mundo existen los ermitaños. Yo todavía he visto ermitaños viviendo en cuevas, por ejemplo, hace algún tiempo, pero no demasiado, por ejemplo, en las montañas de Montserrat, en las afueras de Barcelona, en España, y los hay en otras partes también del mundo. ¿Ven? Todavía existen lo que se llaman ermitaños. Luego lo otro que se llama la vida cenobítica, que son lo que hoy día podríamos considerar que son nuestros monasterios de clausura, que aquí, por ejemplo, en Arequipa, los conocemos de vida femenina, el monasterio de Santa Catalina, el monasterio de Santa Teresa, de Santa Rosa, el monasterio de San Lorenzo Justiniano, que justamente estamos ahora en proceso fundacional, etcétera. Pero también hay de vida masculina. Aquí en Arequipa no, en Lima, a las afueras de Lima, en la diócesis de Lurín, entiendo que hay uno de estos monasterios, y hay otros también de vida contemplativa masculina en distintas partes del mundo. Muy bien, entonces surgen así, va surgiendo así la vida consagrada, que luego irá tomando otras muchas manifestaciones sobre las cuales hablaremos en nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios,
Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La Voz del Pastor.